Mi nombre es Joseph Almaglange, tengo 26 años, vive en la zona 4, Kapuluyan, Aplaya, Misamis Oriental. Mi nombre es Jane Gahay. Tengo 19 años. Vivo en Santa Cruz, Misamis Oriental. Hola, mi nombre es Kislin Dani, tengo 18 años. Viví en la zona 11, Sihayon, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Hola a todos, Feliz Juno Vinicius Asiniero, 18 años, vivo en San Martín, Villanueva, Misamis Oriental. Hola, mi nombre es Karel G. Esformatuba, tengo 21 años, actualmente vivo en la zona 1, Bantilis, Bugo, Cagayan de Oro City. Bako, sabio, inteligente, arazo, problema, lagamon, tiyagar. Pagapulaan, ser mandecido, cuarteros, cuarteles. Kuran, kurar, laurete, lauredo. Daya, parudia, manto, kapa, lunayan, puro, pagaling, remendo. La Huerta, Arcade, Delgado, Teen, Dane, Native, Nabo, Shed, Flores, Flowers, Taborno, Taborn, Casento, Caseno, Ikaranum, Encanto, Imano, Erased, Gonzaga, Battle of Kila, Iluminación, Punti, Punto, Ham, Astaco, Sarip, Lento, Almira, Almería, Alhaz, Dispigar, Noval, Novicito, Rosal, Gardenia, Rosmar, Romero, Hanubas, Artandesa. Gahay, Entiendo, Punol, Central. Pagaspas, Bukitada, Rosos, Roso, Pabila, Pavilion. Kabatingan, Kabando, Salalima, Kento, Bakos, Bako, Digal, Diser, Raro, Abajo. Primero que todo, agradezco a Dios por darme sabiduría, conocimiento, fortaleza y protección. A través de mis altos y bajas montañas de Javara, Dios siempre hace para mí, aunque tengo muchas cosas malas que he hecho en mi vida. Dios nunca me dejará y me juzgará. Agradezco a Dios por todo que me dio un milagro en este año.